darles la más cordial bienvenida a la Semana Internacional de la Economía 2025, un espacio académico que reúne el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes creemos firmemente que el conocimiento es la herramienta más poderosa para comprender y transformar nuestro entorno. Durante esta semana tendremos la oportunidad de reflexionar sobre los grandes retos económicos del presente, desde la transición energética y los cambios en los mercados laborales, hasta los desafíos de la sociedad, la inclusión social y la cooperación internacional. Estos temas no solo nos invitan al análisis, sino también a la acción responsable y al compromiso con el desarrollo equitativo de nuestra sociedad. La Semana Internacional de la Economía 2025 es también un encuentro entre generaciones y perspectivas. Nuestros estudiantes, docentes, investigadores y conferencistas nacionales e internacionales compartirán aquí sus ideas, resultados de investigaciones y también de experiencias profesionales, fortaleciendo una comunidad universitaria abierta al diálogo y al pensamiento crítico. Agradecemos la participación de todas las personas e instituciones que hacen posible este evento, especialmente al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Damaso Leonardo Anaya Alvarado, y a todos quienes contribuyen con su tiempo, conocimiento y entusiasmo para enriquecer cada una de las actividades programadas. Sean bienvenidos. A continuación, le voy a ceder la palabra a nuestro director, Jesús Gerardo Delgado Rivas, para dar el discurso inaugural. En el marco de la apertura de la Semana Internacional de la Economía 2025, este espacio que nos brinda la oportunidad y la confianza a nuestro señor rector, el médico Damaso Anaya Alvarado, de generar eventos, espacios que contribuyan a lo que es el conocimiento, lo que es la herramienta, la estrategia más poderosa para cambiar el mundo y nuestra sociedad, como bien lo dijo el doctor Luis Mendoza, es la educación. Y esta semana estaremos llevando a cabo una serie de actividades, todas ellas que tienen que ver con temas propios a la economía actual, a la economía en México, con una visión global. Esta mañana no es ajeno al sector energético, por supuesto por la pertinencia, por la importancia que representa para el desarrollo de un país y por la importancia que representa para la agenda de nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, lo que es la transición energética y el nearshoring. Este conversatorio, este panel permitirá generar un espacio para el análisis, para la reflexión, para el intercambio de ideas, pero sobre todo para acrecentar y fortalecer nuestro conocimiento, para que el día de mañana ustedes, queridos jóvenes, que son el eje central de toda actividad que llevamos a cabo en la universidad, se desarrollen satisfactoriamente como profesionistas, puedan contribuir así a una mejor sociedad y transformar sus comunidades y su entorno. Esta semana estaremos llevando diversas actividades que no solamente contribuyen a lo que es complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la función de docencia, sino también que nos permite contribuir a lo que es la vinculación con especialistas que representan distintas asociaciones, organismos, dependencias, institutos, universidades, sino también para identificar temas de actualidad que en un futuro no muy lejano puedan transitar a lo que es la investigación pertinente con rigor metodológico, que de esta manera contribuya no solamente a la formación de profesionistas y especialistas, sino también la contribución social que tiene nuestra universidad y esta Facultad de Comercio con los actores de la economía, con los actores que forman parte del desarrollo de nuestro querido y bello estado de Tamaulipas. Es un privilegio tener esta mañana a grandes invitados que les pedimos que esta Facultad de Comercio sea considerada desde hoy su casa, y me refiero a la doctora Yolanda Villegas González. Muchas gracias por estar aquí en esta su casa. Por favor, un aplauso. A la doctora Ruth Azucena Bordallo Favela. Muchas gracias, doctora, también por estar aquí. Y al doctor Rafael Alejandro Vaquera Salazar. Muchas gracias, doctor, egresado de esta Facultad de Comercio
de la carrera de Ingeniero Comercial. Muchas gracias por estar aquí, Rafa. Agradezco también el invaluable apoyo de cada docente, cada catedrático que ha participado en la organización, en la planeación de esta Semana Internacional de la Economía, desde las academias de maestros, desde el aula, brindándonos su espacio, pero lo más valioso que todo ser humano podemos entregar, que es nuestro tiempo. Y me refiero aquí a la doctora Alma Hernández y Licelito Ruiz. Muchas gracias por estar aquí presente. Al doctor Francisco García Fernández, como coordinador de investigación y el responsable del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio. Muchas gracias también, doctor. Al doctor Luis Mendoza Rivas, coordinador de la carrera de Licenciado en Economía y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Luis. En verdad, todo tu apoyo, todo tu tiempo. Al maestro Pedro Hernández Limón, colaborador del Laboratorio de Estudios Regionales y de la Coordinación de Investigación. Pedro, muchas gracias también por estar aquí. Y bien, gracias a cada uno de los docentes, al doctor César Mellado aquí presente, al doctor Uribe, por acá se encuentra, la maestra Norma Farrera también por acá. Muchas gracias en verdad por estar presentes en este momento tan significativo para nuestra Facultad de Comercio y lo que tiene que ver con la carrera de Economía, pero no son temas exclusivos de la licenciatura en Economía, sino son temas transversales que tienen que ver con la formación profesional y con el desarrollo en un futuro de cada uno de ustedes, independientemente de la carrera que estén estudiando, queridos y apreciables jóvenes. Muchas gracias. Estos espacios son para ustedes en el marco del 75 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el marco también de nuestra querida Facultad de Comercio, sus 58 aniversarios de vida y de excelencia académica. También no quiero omitir, pasar por alto, dar también la bienvenida aquí a licenciado Ernesto Guevara. Gracias por parte de la Secretaría de Economía que nos acompaña y que no solamente es una vinculación ni una alianza estratégica que tenemos con la Secretaría de Economía, sino una hermandad que existe. Un saludo, por favor, a la secretaria, a la licenciada Ninfa Cantú de Ándara, así como al ingeniero Mariana Álvarez Quero, por favor, por tu conducto, expresarles nuestro sincero agradecimiento y reiterarles nuestra mayor disposición para contribuir en la agenda gubernamental. Ahora bien, respetuosamente les pido que nos pongamos de pie, si son tan amables, para dar inicio formalmente a esta Semana de la Internacional de la Economía 2025, siendo las 9:35 del día 10 de noviembre de 2025. Damos de esta manera por iniciados los trabajos y demás actividades que se lleven a cabo en el marco de la Semana Internacional de la Economía, con la certeza de que todo será un éxito y contribuirá significativamente a lo que es la formación de profesionistas y transformación de grandes seres humanos para beneficio de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestra sociedad, de nuestro Estado. Muchas gracias, bonito día y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Un breve resumen de los currículos de aquí, de los panelistas participantes en esta mesa dedicada a la transición energética y el nearshoring. La doctora Yolanda Villegas González es graduada por el TEC de Monterrey y cuenta con maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un doctorado en Estudios Humanísticos con foco en agua y energía del TEC de Monterrey. Cuenta con 4 libros publicados, cuenta con más de 18 años de experiencia en Derecho Corporativo, Internacional, Energético y de Propiedad Intelectual, y se ha desempeñado como profesora del TEC y del ITAM. En la actualidad, la doctora Yolanda Villegas se desempeña como directora jurídica global de Envases Universales y es CEO de la empresa Oleum, Servicios de Dictaminación Técnica. Además, es consejera nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Regionales y Relaciones Internacionales de la Autónoma de Nuevo León, de la UDEN, y es profesora del TEC de Monterrey. Forma parte del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y ha sido galardonada durante 5 años consecutivos por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes del sector energético de México. La doctora Ruth Azucena
Bordayo Favela. Es una doctora en Economía Regional con mención honorífica por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad de Coahuila, con una tesis orientada al análisis del sistema eléctrico nacional y su interacción con variables climáticas y económicas, con la cual logró productos como la obtención de un modelo econofísico con un alto poder predictivo para el consumo de energía eléctrica a nivel nacional y regional, y el reconocimiento de CONACYT a través del apoyo económico en la convocatoria de Ciencia de Frontera del año 2023. Es maestra en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de San Luis, es ingeniera física industrial por ECTEL de Monterrey, Campus Monterrey, gracias al desarrollo de un proyecto de energía solar en la Sierra Tarahumara. Fue galardonada con el Premio Nacional de Tecnología e Innovación en el año 2001. Muy recientemente, la profesora doctora Ruth se ha incorporado como profesora investigadora del Colegio de Tamaulipas, donde colabora con la Secretaría de Economía en diversos proyectos, como una plataforma estratégica para promover Tamaulipas como un hub de innovación e inversión en semiconductores y análisis prospectivo de las vocaciones regionales de Tamaulipas. Tiene más de 12 años de experiencia operativa y gerencial en centros públicos y privados, trabajando, entre otros, para el Centro de Tecnología y Proyectos de MAVE, el Centro de Tecnología Avanzada, CIATEC, y el CIDETEC, en áreas como procesos de transferencia de tecnología, protección de la propiedad intelectual, análisis de flujos granulares, control y medición del ruido y vibración, medición experimental de esfuerzos, certificación de calidad bajo la normativa aeronáutica, certificación de laboratorios de calibración y caracterización de materiales a través de obtención de fondos CONACYT. Y por último, el profesor Rafael Alejandro Vaquera Salazar, un conocido catedrático nuestro, egresado de nuestra facultad. Es profesor actualmente en el Departamento de Negocios Internacionales y Logística de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Es doctor por la Universidad de Warwick Business School, Reino Unido, y maestro en Logística y Cadena de Suministro por la Universidad de Sheffield. Sus líneas de investigación se enfocan en transición y política energética, el riesgo de transición en la industria y el rol de las empresas estatales en América Latina. Sin más, es decir, los dejo a continuación con los tres distinguidos invitados que tenemos para hoy. Va a ejercer como moderadora la doctora Ruth, y ahí irán intercambiando sobre temas que nos interesan a todos. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias a todos, gracias al doctor Luis, al doctor Francisco, al maestro Pedro por la invitación, gracias a las autoridades de la universidad por recibirnos, y un honor compartir con mis colegas este panel. Bueno, vamos a empezar un poco con números. Estamos aquí en la Facultad de los Números, y me gustaría abrir diciendo que México genera más del 70% de su electricidad a partir de combustibles fósiles. Es decir, una parte importante de la matriz energética está compuesta aún por combustibles fósiles, y depende en más del 60% del gas natural importado de Estados Unidos, lo que compromete claramente su soberanía y su seguridad. Frente a ello, Tamaulipas concentra el 14% de la capacidad eólica instalada del país y posee uno de los mayores potenciales solares del norte de México. Y esto, bueno, lo posiciona a Tamaulipas como un eje estratégico para una matriz más limpia y además autónoma. Se requiere entonces orientar con propósito hacia una decisión de Estado, hacia la independencia y hacia la justicia energética. Vamos ahora sí a las preguntas, algunos hechos más. De acuerdo con la doctora María Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Hidrocarburos y además destacada investigadora del MIT,
en temas de transición y cambio climático, en México tenemos una asimetría energética. Como dije, importamos de Estados Unidos del 70 al 80% de gas natural, más del 63% de gasolina, más del 65% de diésel y 70% del gas LP, del cual 80% de los hogares lo consumen. Entonces, bajo este esquema, ¿cómo podemos hablar de soberanía energética bajo esta condición? ¿Es viable pensar en una diversificación acelerada o debemos asumir una transición más gradual, incluso pensar en la desaceleración que priorice la autosuficiencia sobre la velocidad del crecimiento industrial? Es decir, ¿no estaríamos solamente hablando de un capitalismo verde? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada siempre de regresar a mi ciudad, a Ciudad Victoria, y por supuesto de estar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias a las autoridades por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos, obviamente con estos panelistas de primer nivel, mucho más honrada aún. Yo quiero empezar diciendo qué es la transición energética, porque creo que en muchas ocasiones hablamos que la transición energética, que la energía, que los paneles solares, pero en realidad no sabemos qué es transición energética. La transición energética es este proceso de cambio lento, no va a ser una revolución energética, de una matriz basada en combustibles fósiles a una matriz basada en generación renovable. Ahora, ¿cuáles han sido las etapas primordiales de la transición energética a nivel mundial? Y esto es bien importante para ustedes como estudiantes. Empezamos en el siglo XVIII, donde pasamos de la biomasa al carbón mineral, del aceite de ballena al queroseno, del caballo al automóvil. Y ahorita estamos pasando justamente del carbón al petróleo y del petróleo al gas natural, que es el elemento medio en la transición energética. ¿Y por qué les hablo de un elemento medio en la transición energética? Justamente por esta verticalidad y el tiempo que va a pasar para lograr estar en la generación renovable. Como bien mencionaba la doctora Ruth, digamos que el gas natural lo importamos en su mayoría de Estados Unidos, pero eso no está mal. Nosotros estamos aprovechando las ventajas geopolíticas y digamos laissez-faire, laissez-passer en torno a adquirir un gas natural a un precio súper asequible. Si nosotros dejamos de confundir lo que es la soberanía con la seguridad energética, vamos a estar en una mejor posición como Estado y como país. La soberanía, hablabas de la soberanía, Ruth. La soberanía no es otra cosa que supremacía al interior e igualdad al exterior. Supremacía porque el Estado dicta las reglas que todos nosotros seguimos, e igualdad al exterior porque teóricamente somos igual que Estados Unidos, que Brasil, que China, que otros países. Entonces no podemos confundir lo que es soberanía con seguridad energética. La seguridad energética lo que te demarca es poderle dar a tu población a precios asequibles los productos energéticos que necesita. Luego entonces nada tiene que ver con la importación. Si bien es cierto que importamos entre el 60 y 70% de gas natural, y no sé, ¿por qué creen ustedes que el gas natural es importante para nosotros? ¿Sí saben por qué es importante para el país o no? Díganme la verdad. ¿Alguien? No saben, ¿verdad? Es porque nuestra electricidad se produce en su mayoría con ese gas que importamos. Y por eso sería muy, muy relevante para estados como Tamaulipas, como Nuevo León y como Coahuila, poder generar ese gas aquí con la explotación y con la tecnología de fracturación hidráulica, que aunque está muy mitificada, yo estoy a favor de ella. Invitarme nuevamente a compartir aquí de donde yo soy. Yo no soy egresado del TEC ni de otro lado. Soy de aquí, de comercio, de ingeniería comercial. Número uno. Número dos, gracias estar aquí con dos rockstars del área. Y la revista Petróleo y Energía no me va a dejar mentir, ¿no? Entonces son rockstars acá. Y gracias también por estar con ustedes, con los alumnos, que son clave para que estos temas de transición energética y más en un contexto de nearshoring no solamente tengan la visión, sino que sean participantes activos de estos procesos globales. No son ni siquiera locales, son globales. Entonces, voy a tratar de sumar con lo que dice la compañera Yolanda. Efectivamente, yo sacaría las palabras soberanía y autosuficiencia de la ecuación. Es decir, nosotros en cualquier matriz energética de cualquier economía tenemos la responsabilidad de entregar
suministros energéticos de forma segura, sostenible, asequible, con equidad. Entonces tienes un trilema estratégico ahí en medio que creo yo, y muchos autores lo comparten también, no se puede lograr sin una visión integral en donde participación pública y privada están presentes. Entonces, a partir de ahí, sí quisiera que dejáramos afuera todo el tinte ideológico político y nos centráramos en las soluciones que se requieren para poder entregar esta energía de forma sostenible, limpia, segura, equitativa, justa para todos. A partir de ahí podemos encontrar las soluciones que queramos. Y nos enfrentamos a dos cosas. Uno, que varios autores lo marcan también, y Lourdes Melgar lo sabe muy bien, digo, porque la citan ahí. El tema de transición energética no es igual en todas las economías. Nuestra transición en México es diferente a la de Estados Unidos, a la de Colombia, a la de Polonia, a la de Asia, etc. Segundo, esa transición energética va a depender de la política pública vigente y no de tecnologías. Las tecnologías están ahí, cualquier tipo de tecnología para generación de energía, muchas de ellas limpias. Pero sin las políticas públicas correctas, en funcionamiento, participando en el día a día, pues esto no va a llegar a ningún lado. Entonces es un tema de política pública más que de tecnología. Y finalmente, sí creo que vale la pena considerar que la responsabilidad del Estado está en función a que esta transición sea acelerada. Es decir, la transición viene o es reflejo de un gran problema de lo que se conoce como el Grand Challenge, ¿no?, del cambio climático, que impulsa los esfuerzos de transición energética para poder mitigar los efectos del cambio climático, y entonces ahí tienes todo un mundo de situaciones sucediendo. Por eso no puede ser, como la teoría lo marca, lento, graduar en el tiempo, en función a X, Y, Z. No, esto tiene que ser acelerado. O sea, porque el Acuerdo de París, o sea, estamos a 2030. 2030 es menos de 4 años, si no me equivoco. Si alguien puede sacar la calculadora. ¿Cuánto falta para el 1 de enero del 2030? Creo que es menos de 4 años. Y no se van a alcanzar las metas. Entonces, ¿qué falta? Es decir, que vamos al 2050, vamos al 2060, con crecimientos del calentamiento de la Tierra por encima de los 2 grados. O sea, no, esto no hace sentido. Bueno, pues ya se abrió aquí el debate. Creo que definitivamente no podemos, y en contraparte a lo que comentas, yo soy más de la idea que sí debe ser un cambio paulatino, pero por otro lado urge, ¿no? Entonces hay una contraposición, incluso pues se vuelve controversial, pero también es cierto que sí es una cuestión importante de política pública porque estamos administrando un bien común, ¿no? Un bien público. Entonces, pues sí hay un alto contenido ideológico, ¿no?, en estas regulaciones, en estas definiciones que hacemos respecto a cómo vamos a administrar nuestra energía, ¿no? Entonces, pasando a esto, y me da perfecta apertura, reconocemos la importancia del Estado, ¿verdad?, ante definiciones sustanciales en términos de política energética, como comentábamos. Pero también estas decisiones tienen que ver justo con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por un lado está la transición, la necesidad urgente, pero también las implicaciones por lo mismo, ¿verdad? Y entonces incluso hay autores que hablan de lo que se conoce como ambientalismo keynesiano, ¿verdad? Es decir, es entrar de alguna forma desde el gobierno, desde el Estado, hacia apoyar el ambiente, ¿no? Y entonces vemos en México un montón de leyes secundarias, la ley de planeación y transición energética, la ley de hidrocarburos, hay incluso establecidos metas numéricas, ¿no? Por ejemplo, el 35% de generación a través de energías limpias, que no alcanzamos la meta en el 2024, estamos en el 24% más o menos.
Y además estas, pues un poco candados, pero también una meta que es que el 54% de la generación de energía quede a cargo de CFE, ¿no? Y entonces también hemos visto estos vaivenes, ¿no? Conceptuales de las empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, ¿no? Para CFE y Pemex. Y entonces, desde la iniciativa privada, ¿cuáles son los principales vacíos institucionales o regulatorios que obstaculizan una transición energética ordenada? ¿Y cómo podemos superarlos? Ahora empiezas tú, por favor. A una falta de claridad en los mecanismos de adopción de tecnologías alternativas a combustibles fósiles. Es decir, en un contexto de transición energética, en donde tienen las presiones de cambio climático, pues no me hace mucho sentido construir una refinería. ¿Okay? Entonces, la lógica es diferente, número uno. Número dos, en este contexto, si ya tienes la refinería, pues ¿a qué hora se van a instalar los cargadores para automóviles eléctricos en todas las franquicias Pemex del país? Ya ni siquiera Exxon y Mobil y Valero Energy y todo eso. No. Tampoco hay claridad al respecto. ¿Cuál es el plan de la Federación para lidiar con los problemas de blackouts y de fallas en el suministro, sobre todo en los polos industriales del país? Lo desconozco. O sea, hace un mes más o menos, parte de la península de Yucatán se quedó sin energía eléctrica. Todo eso tiene un costo y lo han aprovechado varias empresas. O sea, hay proveedores, miembros de Index Nuevo León, que ofrecen soluciones a las compañías para poder suplir ese suministro. Pero esos son vacíos claros que existen, si quieres, en el mercado, pero que tienen un origen de política pública. Entonces, creo que valdría la pena analizar a profundidad cuál es el rol del Estado para facilitar este tipo de inversiones, para poder disminuir esta clase de problemas y al mismo tiempo sumar la inversión privada con la pública. Eso es algo personal. Mi preferencia es para que haya asociaciones públicas y privadas. Hay quien opina diferente, está bien, pero si no se hace esto desde esta visión integral, difícilmente vas a poder mover la carreta. Y al final del día se traduce en bienestar social, porque los blackouts de la industria son los mismos blackouts que ustedes tienen en sus casas. Tampoco hay ordenamiento en la generación de energía renovable en los hogares. Es decir, cualquier excedente que ustedes tienen por generación de energía renovable en su casa no se paga, si no te lo devuelven. Entonces, todos esos vacíos institucionales son los que impiden ese movimiento. Ya no estamos hablando solo de la industria, estamos hablando también de la parte social, ¿no? De las casas de las personas. ¿Por qué creo que la transición energética va a tomar más años de lo que estamos hablando en este momento, que va a ser inmediato, etcétera? Yo administré campos petroleros 15 años. Entonces, vengo a administrar campos petroleros, después estuve vendiendo energía eléctrica con suministradores calificados, después estuve poniendo en marcha los primeros 600 automóviles eléctricos en la Ciudad de México en la plataforma Uber, los primeros 10 autobuses eléctricos, estos sistemas que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en Reforma. Y por lo mismo, con base en la experiencia, no en la teoría, considero que un país como México justamente va a tardar entre 30 y 40 años para lograr estar inmerso totalmente en la transición energética. Y eso no es malo si logramos atajar el cambio climático en lo que transicionamos justamente a una generación o una matriz 100% renovable. Actualmente el Plan México te demarca que de la capacidad instalada que tiene el país, que son 89 gigawatts, vamos a tener un crecimiento de más de 28 gigawatts adicionales de la mano de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, que aquí igual me encanta discrepar porque yo creo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son símbolos de nuestro país, que debemos de apoyarlos y que independientemente de la figura de empresa productiva del Estado o no, son organismos que detentan a trabajadores mexicanos que tienen una historia muy interesante. Por favor, remítanse a 1938 con Petróleos Mexicanos, y que al ser símbolos de la nación necesitamos apoyarlos, sin menoscabo de también tener una participación privada. Ahora bien,
¿dónde creo que está la problemática normativa o regulatoria, que es la pregunta que hace la doctora Ruth? Primero que nada hay que entender que es una institución. Una institución es un núcleo de preceptos que te regula relaciones de igual naturaleza. Luego entonces, para traducírselo en palabras más sencillas, necesitamos primero política pública y de ahí bajar a leyes, a reglamentos, a disposiciones y luego, bueno, a temas jurisprudenciales que ya se van dando a lo largo del tiempo. Pero la realidad mexicana, ¿cuál es? Por ejemplo, en materia de electromovilidad, ahorita la Semarnat está liderando la política pública de electromovilidad, pero hay, digamos, un primer esfuerzo regulatorio que hizo la Comisión Reguladora de Energía, que ahora se transformó en Comisión Nacional de Energía, donde puso un primer piso justamente para lo que habla el doctor de instalación de todas las infraestructuras de recarga, etcétera. Todavía no va a llegar y se va a masificar las gasolineras porque ni siquiera hay un primer piso para monetizar los cargadores. Ustedes dicen, bueno, vehículos eléctricos, perfecto, pero sí saben lo que es la autonomía de un vehículo eléctrico, el no tener esa ansiedad de rango de todos nosotros que lo vamos a manejar, de saber, oye, voy a la universidad, voy al cole y no va a llegar el carro, porque no hay dónde cargarlo. Entonces, mientras no haya una infraestructura completa, estatal, municipal y federal, de una red de recarga pública donde todos podamos tener acceso a ella, ¿cómo van a viajar de aquí de Tamaulipas a Coahuila? Díganme ustedes, si no hay dónde recargar el carro. Entonces, creo que eso todavía va a estar mucho después, pero lo que sí les puedo decir es que va a ser una revolución completa, muy similar a la revolución neolítica, a la revolución industrial, cuando ya quede completamente implementada. Y que para mí lo que viene a partir del siglo XXI que empezamos a vivir, sí es la generación renovable, sí es el hidrógeno verde y sí es la electromovilidad masiva, que además me encantaría que en el Estado ya empezáramos a trabajar y a coordinar en esta cuestión de cargadores, en centros comerciales, hacer por ejemplo estos microredes. Imagínense ustedes que en todos los techos de la universidad y que en todos los techos de los comercios podamos hacer una vinculación virtuosa donde tenemos paneles solares y luego esos se conectan justamente a la red, a los cargadores, y de los cargadores entonces tenemos un ecosistema completamente limpio donde no se inyecte nada de energía, digámosle, sucia. ¿Alguna contrarrespuesta? Vamos. Mira, yo no vi dónde estaba la discrepancia, número uno. En que no va a ser rápido y en que no es posible. Sí, bueno. El que sea rápido, más allá de las capacidades técnicas que ustedes conocen muy bien, va a depender de esta política pública. Es decir, 30 años para poder cambiar o reformar la matriz energética, ¿es mucho, es poco comparado con qué? Yo creo que las presiones del cambio climático ya son suficientes como para no estar pensando en los próximos 30 años. Ahora, los esfuerzos que dice la compañera definitivamente están ahí. Mi propuesta es cómo buscamos acelerar eso. A ver, yo creo que nadie, y varios de los colegas que tú tienes en el mundo del sector, poca gente habla de desaparecer a Pemex y poca gente habla de desaparecer a CFE. Mi tesis de doctorado tiene que ver con Pemex y en ningún lado concluyo que se desaparezca. La gran diferencia es qué clase de modelo de empresa petrolera queremos para los próximos 50 años, porque efectivamente en el sector de petróleo y gas los proyectos pues no son de un año a otro o de un sexenio a otro. En el caso de la CFE creo que es diferente. Ahí sí creo que requiere una reforma integral para que el modelo migre desde una empresa estatal, que le han cambiado todo tipo de nombres, ¿no? Empresa productiva y antes era paraestatal y ahora es una empresa estatal y en fin. El tema es que no creo que el modelo de la CFE sea sostenible para los próximos 30 o 50 años. Mi propuesta, creo, es que CFE debe convertirse en el operador del sistema eléctrico, como le existe en otros países, sobre todo en el occidente de Europa, y que la parte de producción sea disociada o sea diversificada a través de asociaciones públicas y privadas. Entonces, que CFE se quede solamente con la parte de transmisión y distribución, que curiosamente son las más rentables, y que a partir de ahí pueda gestionar y pueda impulsar esta transformación del sistema energético, más allá de lo que puede ser Pemex y las empresas privadas participando, porque Pemex, a pesar de que es dominante, no es la única que opera en el sector.
Y el ejemplo lo tienen aquí enfrente de Matamoros. Entonces, mi propuesta va por ahí. Mi propuesta es que tenemos que acelerar esos procesos porque el mundo ya no aguanta, ya no espera. Y todo el mundo sabe muy bien los calores que pasan en el verano y los fríos que están pasando o vamos a pasar en el invierno. Como para todavía estar planeando a 20, 30 años, yo creo que requiere un esfuerzo mayor. Esa es mi propuesta. Un poco con esto, como lo hemos comentado y como se ha evidenciado, estamos ante un reto complejo, vital, pero además definitivamente urgente. ¿Por qué? Bueno, porque combina cuestiones ambientales como el incremento de la temperatura, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el requerimiento constante de energía para que funcione el país. Y además sabemos que hay un perfecto acoplamiento entre el consumo de energía y el desarrollo económico, ¿no? Incluso, y esto por supuesto tiene que ver con el nearshoring también. En este contexto y especialmente en Tamaulipas, podemos convertirnos en un corredor energético e industrial. Y entonces, ¿cómo podemos equilibrar la atracción de inversiones con la preservación de la soberanía energética, que ya no le gusta esta palabra a Rafa? No, a mí me encanta, yo soy abogada, solamente que hay que hacer la distinción entre lo que es soberanía y lo que es seguridad energética, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, y entonces si buscamos esta preservación, porque incluso es parte de la dirección, ¿no?, de la presidenta de la 4T, se habla mucho de soberanía y justicia energética, y entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto? Buscar y tener estas inversiones, pero además preservar la soberanía, la justicia, pero además pues contrarrestar y dejar, tener esta visibilidad de los costos ambientales y sociales también. Un coche eléctrico, ¿por qué es mejor que un automóvil a combustión interna? ¿Alguien tiene alguna idea? Por favor, participen, jóvenes, estamos aquí por ustedes. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es mejor un coche eléctrico que uno tradicional? ¿Alguien se imagina? ¿Pero por qué? Por la contaminación. Totalmente, sí. Pero más allá de eso, por la matriz energética. Vamos a hablar primero del vehículo como tal. Tú tienes tu vehículo eléctrico y tienes toda la razón. ¿Por qué el vehículo eléctrico es mejor que uno tradicional? Porque no te emite emisiones de escape. ¿Eso en qué se traduce? En un 50% menos de contaminación, independiente de la fuente de energía. Si yo le ingreso a mi automóvil la fuente de energía más sucia que hay, combustóleo, diésel, gasolina, aún así es 50% menos contaminante. Entonces ahí ya tienes un check. Muy bien. Ahora, ¿cómo cambiamos la matriz? Que es lo que comenta bien el doctor y comenta Ruth. Bueno, pues hay que ver cómo es el despacho eléctrico en México. ¿Alguien sabe cómo es el despacho eléctrico en México? ¿Cómo va entrando al Sistema Eléctrico Nacional de Energía? Primero, ¿qué energía entra ahorita? ¿Alguien sabe? Pues la energía sucia, ¿no? Digamos, en teoría, con la reforma energética del año 2013, que ahorita ya sufrimos otra reforma energética, lo que se hacía es cambiar el despacho eléctrico para que primero entraran las energías limpias y después las llamadas sucias. Ahora, tampoco hay que mitificar las energías sucias, hemos vivido con ese tipo de energía todo el tiempo, estamos sí tratando de transicionar, pero tenemos que vivir con lo que hay, ¿no? Y creo que hay que hacer eficiencias y hay que aprovechar también el combustóleo y hay que generar matrices económicas correctas para CFE y para Pemex y esta vinculación. Entonces no hay que criticarlas, sino más bien hay que aprender cómo vivir con ellas y cómo mejorarlas. Pero bueno, y también tangencialmente decir que la verdad la presidenta Claudia Sheinbaum, yo la admiro mucho y creo que este modelo que está poniendo para Pemex y CFE es el correcto. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, el despacho, la energía más limpia que puedes despachar primero es la hidroeléctrica. Obviamente tenemos crisis hídricas y tenemos estrés hídrico y ustedes en Tamaulipas lo conocen, ustedes saben que por ejemplo a nivel mundial, ¿alguien sabe el ciclo del agua? Porque es importante también para esta transición energética. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien que quiera participar y decirme cómo está el ciclo hidrológico en el país? ¿Nadie? ¿Alguien que se aviente? Oigan, puras mujeres, eso es todo. ¿Alguien? Fíjense.
Transpiración, ajá, perfecto. Otra mujer. A ver, un hombre, por favor. Un hombre que se aviente al ruedo. ¿Alguien más? Muy bien. ¿No? Bueno, tenemos, fíjense, 510 millones de kilómetros cuadrados en la Tierra, ¿no? Y de esos 510 millones cuadrados tenemos, digamos que el 97% es esta matriz del 100% del agua que tenemos disponible es agua salada. 97%. Y solo tenemos 3% de agua dulce disponible para beber a nivel mundial. Fíjense, muchachos. Pero de ese 3% que tenemos disponible, el 77% está congelado en Groenlandia y la Antártida. No lo podemos tocar porque, como bien habla el doctor, causaríamos mucho más cambio climático. Entonces, ahí está. El 22% está en el nicho subterráneo ultraprofundo y solo el 1% de ese 3%, de ese 100%, es agua que tenemos en ríos, lagos y lagunas, que son las fuentes tradicionales. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos hablan de soluciones energéticas, doctor, generación renovable y todo, por ejemplo, el hidrógeno verde. Para poder tener hidrógeno verde hay que preguntarnos, ¿cómo lo obtenemos? Con electrólisis. Y para eso necesitamos agua. ¿Tenemos agua sí o no? Entonces, muchas de las tecnologías que están en boga, y por eso yo digo que es idealista lo que bien comentas, que no es la realidad, porque no tenemos el agua para hacer el hidrógeno verde, porque es mucho más costoso que las otras tecnologías, y porque aunque debería ser el deber ser, perdón el pleonasmo, no es la realidad. Entonces, situémonos en la realidad. Claro que Tamaulipas puede hacer nearshoring, claro que podemos hacer semiconductores, claro que podemos traer innovación y tecnología. Dicho sea de paso, México está en el lugar número 56 del Índice Mundial de Innovación, por supuesto. Pero también tenemos que apreciar el tema del oil and gas, el tema del petróleo, y explotarlo y extraerlo y realizar fracturación hidráulica, entre otras cuestiones, porque nos vamos a volver una superpotencia mundial si lo hacemos. Texas, y con esto cierro mi participación y la verdad ya no tengo mucho más tiempo, pero Texas se volvió una superpotencia mundial con la explotación de la fracturación hidráulica. Exporta mucho más gas LNG al resto del mundo que lo que exportan Estados Unidos completo a Canadá y a México, que somos sus principales socios comerciales, para que tengan una idea. Entonces, pensemos en grande, soñemos en grande, hagamos lo posible. Claro que sí, doctor, recorriendo hacia la transición energética, pero aprovechando los recursos que tenemos en México y evitando el greenwashing, porque muchas veces, no sé si conozcan la expresión greenwashing, pero hay países que te dicen, deja de explotar tu petróleo. Discúlpame, pero no lo voy a dejar de explotar, porque gracias a Dios soy bendecido, soy un país bendecido con petróleo, lo voy a extraer y a la par voy a estar invirtiendo sí en transición energética para llegar a ello y en tener políticas públicas energéticas para poder tener la transición. No sin antes aprovechar esos recursos naturales de los que ya hemos sido muy bendecidos, somos el país número 10 en cuanto a estos recursos, y no sin antes aprovechar siempre con ética y con transversalidad los beneficios del petróleo y de la transición energética. Muchas gracias. Tratando de sumar a lo que comenta la compañera, y que yo también estoy de acuerdo, porque todos los reportes internacionales, los de la Agencia Internacional de Energía, los del International Energy Forum, los de las compañías como BP, Shell y demás, todos le dan un rol al petróleo y al gas en los próximos 30 y 50 años. La edad de piedra no se acabó por falta de piedras, y no dejamos de consumir carbón, a pesar de que la era del carbón quedó muy atrás en la historia, al parecer. Entonces, por ese lado, me sumo a que no le pongamos la etiqueta. No, sí, no, la tesis está así, en la tesis hago esos argumentos, o sea, el rol del petróleo y el gas está ahí. Tuve la oportunidad de trabajar con supervisores directamente ligados a la industria, entonces de ese lado no vamos a discrepar, eso está súper bien. La segunda parte es que el potencial del Tamaulipas, eso no viene de ahorita, eso tiene mínimo 15 años, una cuestión aquí, y no deberíamos ponerle nombre, digo, si seguimos la regla de Chatham House, pero sí vale la pena hacerlo. Ustedes tienen un profesor aquí que se llama Osvaldo García Mata. Él conoce muy bien este tema y desde muchos años lo estuvo trabajando. Entonces, él, siendo mi maestro, fue quien me mostró ese potencial. Y hemos seguido los números desde entonces, y el potencial solamente ha ido en crecimiento. Por irradiación solar, por sostenibilidad de los vientos, la
capacidad de poder generar hidrógeno verde, etc. Entonces, las oportunidades están ahí. El tema es, y vale la pena preguntarnos, eso se lo van a llevar a tarea, vale la pena preguntarnos si la política industrial del Estado favorece ese desarrollo. No lo sé, o sea, es decir, ¿cuál es la capital del nearshoring en México? ¿Alguien que pueda responder? ¿Nuevo León? Ok, sí, yo también lo creo. Hay otros que dicen que el Bajío y demás, etcétera. Yo creo que es Nuevo León y en particular la zona metropolitana de Monterrey. Esa es la capital del nearshoring. Sin embargo, si analizamos toda la frontera de Tamaulipas, las mismas industrias de los mismos sectores que están ahí son las mismas que tiene la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, las capacidades están ahí, las potencialidades están ahí. Lo que yo no veo es cómo vamos a lidiar con los problemas del día a día, aunado a una política industrial integral para poder aprovechar la ola del nearshoring al mismo tiempo que hacemos una aceleración de la transición energética. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Esa es mi opinión personal, pueden opinar diferente. Sin embargo, vale la pena reformular la política industrial que se ha seguido en el Estado durante ya mucho tiempo. Esto no es de ahorita, insisto, no es de colores, no es de ideología. Esto tiene más de 15 años. Y las potencialidades siguen ahí. Entonces el negocio está listo para que le continuemos, ¿no? Bueno, yo creo, e igual es mi opinión personal, que el Estado sí está poniendo todos los elementos para transformar la política industrial. Creo que Tamaulipas, como bien lo dice doctor, es una gran potencia justamente porque tenemos la frontera más grande con los Estados Unidos, además de que tenemos todo cubierto en seguridad alimentaria, tenemos ganadería, tenemos agricultura, tenemos el mar, entonces tenemos todo para ser una superpotencia. Creo que el Estado está haciendo un gran esfuerzo para que logremos eso y nada más para redondear todas estas ideas, necesitamos caminar hacia la descentralización, digitalización, democratización y descarbonización, porque está probado científicamente que a mayor consumo de combustible fósil, mayor aumento en la temperatura media de la Tierra, porque hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y eso en qué se traduce? En que el sector energético somos quienes producimos el 73.2% de los gases de efecto invernadero. Entonces está en nosotros, en nuestro sector, transformar Tamaulipas, transformar México y obviamente transformar la cuestión del cambio climático a nivel mundial. Y muchas gracias por sus ideas y gracias por la muy buena moderación. Aquí. Y me gustaría cerrar con algunas ideas. ¿Será que la transición energética no puede reducirse a un cambio tecnológico solamente? Es ante todo un proceso político y civilizatorio que definirá quién controla la energía, quién se beneficia de ella y bajo qué principios se organiza el desarrollo económico en México. La energía en México y en Tamaulipas es ante todo un proyecto de nación. Muchas gracias. Claro, excelente panel, excelentes preguntas, muy buena discusión en torno a esto. Creo que si de algo nos queda es esta perspectiva crítica, ¿no? Esta visión que hay y sobre todo la pluralidad de ideas, que es algo que caracteriza a las universidades. Definitivamente, los felicito, muchas gracias por haber asistido. A continuación le cedo el espacio al doctor Jesús Gerardo Delgado Rivas para que entregue las constancias y muchas gracias. La verdad, muy interesante diálogo, muy interesante intercambio de ideas. Eso sin lugar a dudas enriquece el conocimiento y es este compromiso que tenemos como universidad. No solamente un compromiso institucional de formar profesionistas, sino formar profesionistas que tengan un impacto social, pero con una reflexión, con un análisis, con este conocimiento que no solamente en el aula se genera, sino a través de este tipo de espacios que el señor rector, el médico Damas Anaya, está promoviendo, impulsar precisamente lo que es CERWAT, en donde el estudiante tenga la retroalimentación, tenga la oportunidad de ser partícipe de eventos en donde participen, valga la redundancia, especialistas conocidos y reconocidos del sector. Y en ese sentido estamos por demás agradecidos porque hemos iniciado
con el pie derecho la Semana Internacional de la Economía, en donde estarán en el transcurso de los días participando también especialistas que tienen que ver con temas del momento actual sobre la economía y formar esa capacidad crítica por parte de todos ustedes, apreciables estudiantes, para que ustedes se formen una idea, acrecenten el conocimiento y puedan continuar este debate académico en el aula en cada una de sus asignaturas. En ese sentido, y como muestra del agradecimiento de la familia de la Facultad de Comercio y Administración, tanto por docentes, compañeros administrativos, estudiantes de la carrera de Economía de las distintas carreras, me es muy grato, es un honor entregar este reconocimiento a nuestros panelistas y en este caso a la doctora Yolanda Villegas González por su participación como panelista en el panel Transición Energética y Nearshoring en el marco de la Semana de la Economía 2025. De igual manera, me permito entregar constancia a la doctora Ruth Azucena Bordalo Favela como moderadora de este panel Transición Energética y Nearshoring. Muchas gracias, doctora. Y no menos importante, a nuestro querido egresado, doctor Rafael Vaquera Salazar, como panelista en este panel Transición Energética y Nearshoring. Muchas gracias, Rafa.